Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a estar aquí en el estudio con la abogada de la denunciante en contra de un diputado por justamente una acusación que comienza a ser estudiada y comienza el proceso de desafuero en contra del diputado por abuso sexual. Eso va a ser parte de la pauta noticiosa de CNN Prime en una jornada en que siguen las noticias respecto del caso Hermosilla, siguen las informaciones. En momentos vamos a tener también una información exclusiva respecto de nuevas citaciones en torno a este caso. Y hay mucho más que contarles en la economía, por supuesto que en temas internacionales, así es que vamos de inmediato con estos titulares. Luego que el presidente Gabriel Boric reiterara sus dichos sobre la prisión preventiva de Luis Hermosilla, la ministra vocera Camila Vallejo aseguró que el mandatario ha sido de una sola línea frente a los casos de corrupción. Desde la oposición, en tanto, acusaron una estrategia de la moneda para alejar los polémicos chats del abogado desde el jefe de asesores Miguel Crispi. A esta hora, el presidente Boric encabeza un encuentro en Palacio Cerro Castillo, al que fueron convocados todos los integrantes de las comisiones de seguridad del Congreso. Los temas que se tocarán son el avance del crimen organizado y la influencia de la migración no regulada. Algunos diputados de oposición descartaron asistir a esta reunión. En temas internacionales, se desconoce el paradero del opositor venezolano Edmundo González tras la orden de detención emitida por la Fiscalía de ese país. Según su abogado, el ex candidato está resguardado y no va a solicitar asilo. En la residencia de González permanece su esposa a la espera de que las autoridades decidan llevar a cabo un posible allanamiento. Y en el deporte, el Team para Chile aseguró una nueva medalla en París 2024 con apenas 15 años. Florencia Pérez, acuérdense de este nombre, avanzó en el tenis de mesa y se instaló en semifinales. Y mañana, no mañana, el viernes, la chillaneja va a disputar la opción de un oro, aunque el bronce ya está asegurado. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y a esta hora en Cerro Castillo el presidente Gabriel Boric encabeza un encuentro con parlamentarios para abordar justamente la agenda de seguridad. Ahí está siendo testigo, reporteándolo todo. Francisca Cárdenas, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, y todavía están llegando parlamentarios, de hecho se están bajando algunos de sus vehículos para entrar acá a Cerro Castillo, en la región de Valparaíso, Viña del Mar, lo que ha sido también esta convocatoria que pidieron incluso parlamentarios de la oposición, del oficialismo, para hablar de la agenda de seguridad, no solamente del gobierno, sino que también la agenda legislativa en materia de seguridad. Ha habido parlamentarios que se restaron de lo que es esta convocatoria que está encabezando en estos momentos el presidente de la República, Gabriel Boric, junto también a la ministra del Interior, Carolina Toá, al ministro de las Express, Álvaro Elizalde, entre otros secretarios de Estado, y con la presencia además de integrantes de ambas comisiones, de ambas cámaras de seguridad, tanto del Senado como también de la Cámara de Diputados. Algunos, como te decía, se restaron, como por ejemplo el diputado Andrés Yuanet, de Amarillos, el diputado José Miguel Castro de Renovación Nacional y también el diputado Cristian Araya de Republicanos. Y bueno, ellos han justificado esto, dicen que su argumento para no asistir es que esta reunión es express, que es corta y que no se va a llegar a ningún acuerdo concreto y extenso en materia de seguridad. Eso es al menos lo que han planteado durante esta jornada estos parlamentarios que no han querido venir a esta reunión. De hecho, durante la tarde conversábamos, por ejemplo, con el diputado Andrés Yuanet. Él decía: se come bien en Cerro Castillo, pero no vale la pena ir porque no se va a llegar a ningún acuerdo en materia de seguridad. Otros de la oposición han dicho que ellos creen que sí había que venir a esta reunión porque se van a plantear distintos puntos en materia de migración, lo que es el resguardo fronterizo. De hecho, todos vienen con distintas propuestas, tanto la oposición como también el oficialismo, y también qué hacer, cómo coordinar a las instituciones en distintas regiones, pero principalmente en la región metropolitana, para poder disminuir el aumento de los homicidios que hemos visto en las últimas semanas. De todo eso, ¿cuál ha sido el ambiente previo, las expectativas también en torno a esta convocatoria que, recordemos, ya se ha dado antes, pero en su momento fue por la Araucanía y que también tuvo la presencia de varios parlamentarios? Hubo una filtración también de la información de lo que se habló con el presidente, pero que ahora se repite debido a todo lo que ha sucedido en materia de seguridad. De todo eso, de las expectativas que han tenido los parlamentarios y también que tienen en el gobierno, lo vemos en la siguiente nota.
Fueron momentos de tensión en las calles tras una intensa persecución. Fue la madrugada de este martes que una banda de delincuentes realizó un tour delictual que comenzó con el violento robo de un vehículo en la comuna de Quilicura, pasando por Quinta Normal, Lo Prado y Pudahuel. Luego de un seguimiento que incluyó el apoyo de la Prefectura Aeropolicial de Carabineros, finalmente el grupo fue capturado. Este hecho ocurrió en primera instancia en la comuna de Quinta Normal, donde 2 víctimas se mantenían en sus vehículos particulares, conversando, donde un tercer vehículo llega, donde descienden 4 sujetos reunidos con armas de fuego. Estos se intimidan a las víctimas, sustraen sus vehículos, posteriormente se trasladan hasta la comuna de Cerro Navia, la cual culmina en sector de la comuna de Lo Prado. Un hecho que se suma a la lista de delitos similares que siguen generando alta preocupación en la ciudadanía. Justamente frenar la escalada de hechos de este tipo es lo que busca evitar el gobierno. Y para ello, el propio presidente Boric encabezará una reunión clave en Cerro Castillo con los parlamentarios de las comisiones de seguridad de ambas cámaras. Este caso en particular es a propósito de una solicitud de la presidenta de la Comisión de Seguridad y evidentemente el gobierno accedió a tener una conversación para justamente contar cómo va la estrategia y el despliegue en seguridad, así también para recibir propuestas, miradas, sugerencias, críticas en este ámbito que es nuestra principal prioridad y preocupación como gobierno, como país. Prioridad número 1 del gobierno, que también es compartida por los parlamentarios, quienes a pesar de esto dejaron en claro que vienen con medidas y peticiones concretas para el gobierno y por lo mismo piden que éstas se puedan implementar de inmediato. Espero que el gobierno reconsidere sus prioridades y efectivamente defina a la seguridad pública y a la efectividad de la respuesta país dentro de la primerísima prioridad. La segunda es salud, sin ninguna duda. La antesala de un encuentro que no ha estado exenta de polémicas, ya que algunos parlamentarios de oposición han mostrado sus reparos frente a cómo ha abordado el tema el gobierno. Otros, de frentón, declinaron participar de la cita. Nuestra responsabilidad es asistir a esta reunión para efectos de plantearle directamente al presidente las falencias que hay en materia de seguridad, no solamente las medidas que ha implementado el gobierno, planes que lamentablemente han sido un fracaso. Todos los días tenemos nuevos muertos, nuevos asesinatos, unos más crueles que otros, niños asesinados. Los republicanos no vamos a asistir a la convocatoria del presidente de la República porque lamentablemente hemos constatado que de esto está haciendo pirotecnia. La crisis de seguridad que vive el país es un problema real, urgente, y el presidente de la República lo único que está haciendo es una puesta en escena más. En la medida que insista con proyectos estériles que no tienen ningún impacto en mejorar la seguridad de los chilenos, los republicanos no nos vamos a prestar para un show. Postura que es cuestionada desde el oficialismo, dado que insisten en que es su deber estar presentes. Las comisiones de seguridad, tanto de la Cámara como del Senado, estamos haciendo un trabajo importante para poder dar respuesta a la ciudadanía, pero por lo mismo me parece que es grave que hay algunos colegas que, siendo de oposición y exigiendo liderazgo del presidente, hoy día cuando el presidente los convoca, deciden restarse. Eso me parece que es un contrasentido, eso me parece que va en una lógica distinta de lo que la ciudadanía espera. Y lo que hay que dejar sentado es que este es un tema de Estado. Y son pocas las instancias de coordinación entre ambas comisiones de seguridad del Congreso Nacional, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Y nos parece muy bien que podamos tener una instancia de participación conjunta donde abordemos temas, particularmente el tema de migración, con carácter de Estado, pero además con las visiones que tienen ambas cámaras. Tras el encuentro, las conclusiones serán transmitidas por el gobierno durante la semana y buscarán que este nuevo fast track legislativo permita esta vez dar luz verde a un paquete de proyectos de seguridad que el anterior acuerdo no logró en plenitud. Claro, varios puntos sobre la mesa, varias ideas, medidas en carpeta que traen los parlamentarios al presidente Gabriel Boric, a la ministra del Interior Carolina Toa. Desde el oficialismo pudimos hablar durante esta jornada también, por ejemplo, desde el socialismo democrático. Van a proponerle al presidente tener una figura que sea de desacato, decían ellos, en torno a migrantes que cometan delitos graves sin tener un permiso, por ejemplo, judicial para hacer allanamientos, poder ingresar a ciertos domicilios en caso de que distintas personas, ya sea en la frontera
frontera o en distintos sectores del norte del país cometan delitos graves, poder ingresar rápidamente, hacer distintos operativos y procedimientos. Y por la oposición van a pedir que militares también estén en puntos específicos, complejos. También algunos tienen la idea de que sea incluso en la región metropolitana. Es una idea que ya está dando vuelta hace rato, pero que la van a proponer más concreta. Ahora, todo esto separado obviamente, Mónica, de todos estos proyectos que están en tramitación, que todavía no ven luz verde en el Senado, en la Cámara de Diputados, la RUF, la Ley de Inteligencia, lo que es la creación de un Ministerio de Seguridad, también la Ley Antiterrorista, todos proyectos que todavía no avanzan, al menos, que están en una tramitación bastante extensa en las distintas comisiones. Perfecto, te agradecemos toda la información. Qué bueno que estés ahí porque va a estar cuando salgan todos, va a tener de primera mano, como siempre, Francisca Cárdenas, toda la información ahí porque hay otros temas también que después se empiezan a tratar también, a ver si hay propuestas, soluciones que responde el gobierno, así que nos cuentas todo, si salen mientras está el noticiero, tú nos interrumpes y ahí seguimos atentos, y si no, mañana va a tener el súper informe de Francisca Cárdenas con todas las noticias. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Buenas noches. ¿Y por qué estamos hoy día aquí con el editor de Economía de CNN Chile, conductor también, Nicolás Paut? Bueno, porque tenemos importantes informaciones que así lo ameritan, ¿o no, Nicolás? Así es, Mónica, muy buenas noches a ti y a todas las personas que nos están viendo. Esta semana hay 4 hitos muy importantes para la macroeconomía de nuestro país. No uno, 4. 4, exactamente, ya. Bien cargada a la Combo cifra 4. esta semana. El lunes conocimos el IMASEC de julio, 4,2% positivo sobre las expectativas, ya. Positivo a todas las luces. Check. Hoy, hace 2 horas y 41 minutos, el segundo hito, la tasa de interés. No hubo sorpresas, exactamente lo que esperaba el mercado. El Banco Central bajó la TPM, la tasa de política monetaria, a 5,50%. O sea, 0,25 ¿cómo se esperaba? puntos porcentuales, Ya. 25 puntos base, significa exactamente lo mismo porque estaba en 5,75%. Claro. Tal como se esperaba, lo proyectaba todo el mercado y la decisión fue unánime, es decir, certeza absoluta. Todos alineados, ahí no hay voto de disidencia, todo alineado. Yo ya. comentaba al inicio de Agenda Económica hace un rato que al Banco Central le carga sorprender al mercado y de la misma manera al mercado le carga que el Banco Central lo sorprenda, así que está perfecto alineado este Ya, martes. siempre cuando se baja la tasa es porque la inflación, o sea, como concepto general, te digo yo, Sí. como concepto de que la gente tenga su casa, si se baja la tasa es porque estamos bien en términos inflacionarios. Pero estamos quizás no tan bien en la actividad económica y también quizás porque hay movimientos de las tasas de interés de otros países que ameritan que baje la tasa. Claro, Te pero lo digo cuando todo está la escoba, esto, cuando está la escoba en la inflación, ahí hay que subir la tasa de interés. claro, no se puede hacer esto. Mira, A ver. veamos la parte más importante del comunicado del Banco Central porque da varias razones de por qué bajó la tasa de interés. Algo muy importante, lo va a seguir haciendo, porque lo dijo textual el Banco Central. Revisemos la primera parte del comunicado del ente emisor. La vamos a ver. Déjame advertir una cosa a la gente en inmediatamente. sus casas, que ustedes siempre cuando vean a Nicolás Pauta aquí es porque hay noticia importante, y lo otro no es solo, hemos aprendido nosotros con Nicolás, nos ha enseñado que no es solo la decisión lo importante, por supuesto que lo es, sino cómo se vota, si hay unanimidad o no, Así es. y cómo se justifica. El por qué. Eso, que es lo que Tan vamos a ver importante como saber la decisión es entenderla. ahora. Ya, a ver. En el plano externo, las noticias sobre Estados Unidos han seguido dominando el panorama en las últimas semanas. No estamos hablando de política, no estamos hablando de la campaña presidencial, que es muy importante, sino que aquí tiene que ver con la decisión que va a aplicar la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, por su relevancia, el banco central más importante del mundo. ¿Y qué es lo que ha dicho literalmente el presidente de la Fed? Que van a bajar las tasas de interés en septiembre. Lo dijo, llegó el momento de normalizar la política monetaria, de suavizarla, es decir, empezar a bajarla. ¿Y eso qué es lo que hace? Como correlato, que el resto de los bancos centrales, más temprano, más tarde, tienen que hacer lo mismo. Y por lo tanto, ahí hay un argumento para bajar la tasa de interés por parte del Banco Central de Chile. Ya. Aquí vamos a la segunda parte. En el ámbito local, la actividad perdió impulso durante el segundo trimestre. Esto era esperado, pero la caída fue mayor a la prevista y resalta la caída del consumo. Segunda razón de por qué el Banco Central tiene justificación para bajar la tasa de interés. Si bien no es su objetivo constitucional, no es su objetivo principal, sabemos que la tasa de interés es o un freno o un impulsor de la actividad económica. Aquí entonces vemos que bajar la tasa es expansiva, es decir, ayuda a que, por ejemplo, aumente los créditos de consumo y eso le dé mayor ritmo a nuestra economía. Y aquí tenemos entonces dos razones de por qué
el Banco Central bajó la tasa de interés. Sigamos adelante con la siguiente parte del comunicado porque vemos una tercera razón y tiene que ver con lo que tú dijiste. El conjunto de antecedentes señala que las expectativas de inflación están alineadas a la meta de 3%, que es el objetivo principal del Banco Central. Déjame decir otra de las cosas importantes que hemos aprendido. Rango meta, concepto que quiere decir cuánto idealmente tendría que llegar la inflación en un año. Ese es el horizonte al cual habla Nicolás. 3%, que los 12 IPC de un año sumen 3%. Así de simple. El Banco Central lo dice y mira, reduce los riesgos de una mayor persistencia inflacionaria en el mediano plazo. Lo dice prácticamente de manera muy simple y coloquial el Banco Central. Entonces tenemos 3 razones de por qué el Banco Central no solamente bajó la tasa hoy, unánimemente de acuerdo a su consejo. Aquí está también lo más importante. El Consejo estima que de concretarse los supuestos del escenario central del IPOM, que se va a conocer mañana, que es el IPOP de septiembre, la reducción de la TPM, tasa de política monetaria, tasa de interés, hacia su nivel neutral será más rápido que lo previsto en junio. ¿Qué es el nivel neutral? El nivel en que la tasa de interés no es un freno ni tampoco un acelerador de la economía, que es donde tiene que estar, en el escenario ideal. Eso es más o menos ¿Y es neutro actualmente también respecto a la inflación? No solo la actividad económica, sino que también de la inflación. También. ¿Es neutro en ambas cosas? Neutral. Ya, perfecto. Más o menos 4,25, 4,50% de acuerdo a las últimas estimaciones del mercado y del propio ente emisor. O sea, eso es algo en el fondo que se considera como una tasa neutral, es variable según las condiciones. Exactamente. Ahora no es neutral. La tasa que está ahora es contractiva. Reduce la posibilidad de que la economía pueda tener una mayor actividad. Pero también reduce la posibilidad de inflación. Sí, por eso ha subido harto. ¿Para qué? Para contener la inflación. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice el Banco Central? Que antes, en el último informe de política monetaria y en las últimas reuniones también, nosotros dijimos que había que esperar a hacer algunas pausas, como fue la última reunión en que no hubo movimientos de la tasa de interés. Cambió el escenario, hay suficiente información. Les dimos 3 razones a ustedes de por qué el Banco Central va a bajar la tasa de interés y por qué la va a seguir bajando. ¿Para qué? Para ir más rápido hacia ese nivel neutral. Eso es lo que nos está diciendo. Y si dice que tiene que ir más rápido, significa que va a seguir bajando la tasa de interés. Yo no me acuerdo de comunicados de la tasa de interés que sean tan explícitos como este que acabamos de ver. Y también es bastante explícita la siguiente opinión de un equipo de estudios en el mercado que dice prácticamente lo mismo que acabamos de ver. Hay varios hechos que fundamentan esta visión de menor inflación en el mediano plazo. Bases de comparación más exigentes que traerá la mayor inflación de corto plazo, un consumo que evidencia mayor debilidad, un mercado laboral y un mercado del crédito que continúan bastante debilitados, y bien importante en esta contingencia, una Fed que comenzará antes de lo previsto su ciclo de baja de tasas. Todo esto, en un contexto con expectativas de inflación ancladas a la meta, entrega antecedentes en que resulta necesario seguir reduciendo la TPM, y no solo esto, sino también que bajará de forma más rápida de lo que se esperaba en el IPOM pasado. Los invito a que revisemos cómo ha sido la trayectoria de la tasa de interés en los últimos meses y podríamos ver cómo se ha ido cumpliendo la meta del Banco Central de ir conteniendo la inflación y que eso, por ejemplo, llevó a que el Banco Central no hiciera cambios en la tasa de interés en la reunión anterior, no en esta. ¿Lo vemos a continuación? Acá, eso. Muy bien, le pedimos a Titi, nuestra camarógrafa, que enfoque acá. Fíjate que ha sido prácticamente plana la tasa de interés en las últimas 4 reuniones. En mayo, aquí lo vemos, 6% se redujo la tasa de interés. Hay un 0,50, ok. Exacto, ya. desde abril que estaba en 6,50. Sí. En junio, la reducción fue de 25 puntos base. Sí. En julio no hubo cambios, 5,75. Y ahora solamente una reducción de 25 puntos base en 5,50. Claramente aquí ya empezó a bajar la velocidad de la reducción de tasa. ¿Por qué? Porque el Banco Central está alcanzando la meta de que se controle la inflación, la anual, obviamente, porque mes a mes se ha estado normalizando desde antes. De hecho, se espera que para el IPC de agosto, que conoceremos el viernes, la proyección es de que sea 0,2%. Normal absolutamente. ¿Qué es lo que se está anticipando en el mercado? Quedan 2 reuniones de política monetaria.
algunos analistas anticipan que habría una reducción más de la tasa, es decir, que termine el año en 5,25%. Yo creo que el Banco Central puede dar información adicional mañana en el IPOM. ¿Por qué te lo digo? Porque antes de este comunicado del Banco Central estaba la misma estimación, que iba a haber una reducción más en el año. Es decir, que igual ya están en 5,25. Y como vemos, trajo más información este comunicado de la que se tenía antes, al menos en lo que se preveía que es la visión del Banco Central. Por eso yo creo que puede darse el caso de que el ente emisor mañana en el informe de política monetaria de septiembre anticipe no una, sino que 2 recortes de la tasa de interés para llevarlo a 5%. Pero obviamente puede ser 5, puede ser un recorte o 2 recortes, no cambia mucho el escenario. Oye, ¿y alguna recomendación para las personas en su economía cotidiana? O si alguno tiene algunos pesitos ¿qué hace con ellos? ¿Qué quiere decir esto? Más que recomendación mía, los analistas que nosotros convocamos a Agenda Económica prácticamente todas las semanas, dicen que si las personas están en fondos mutuos renta fija, sigan ahí. Ah, ya. No innovar. Exactamente. De hecho, nosotros en el programa hablamos con un presidente de un banco de inversión español. Y él decía que, el Banco Central de Estados Unidos va a empezar a bajar la tasa de interés, pero eso no significa que la actividad económica vaya a despuntar. De hecho, él dice que hay que acostumbrarse a crecimientos más bajos por lo general en el mundo. De hecho, él cree que los mercados accionarios han estado un poco exagerados en cuanto a sus expectativas. Por lo tanto, más o menos ese sería. Fondos mutuos, renta fija, todavía están dando buenas rentabilidades, quedarse ahí. Y bueno, tenemos entonces 2 de 4 hitos en esta semana económica. ¿Me debe 2 todavía? Falta el tercero, que es mañana, temprano, el Banco Central informe de política monetaria, donde aparte de explicar la decisión de tasa de interés y lo que va a hacer en adelante, se van a ajustar las proyecciones de crecimiento para este y el próximo año. No hay muchos cambios para del crecimiento de este año. Se estima que va a seguir entre 2,25 y 3%. Ajustaría ese rango, más o menos 2,5 a 3%. Eso es lo que se hace en el tercer informe de política monetaria del año. Se ajustan los rangos. Podría haber quizás algún cambio para el próximo, eventualmente. Lo que sí va a haber es cambios en la proyección de inversión. Ahí sí los analistas creen que va a haber un cambio a la baja en la formación bruta de capital fijo, como se entiende la inversión. Cambios en el IPC, yo creo que bastante en línea con lo que dijo ahora el Banco Central, más cerca de 3% para los próximos 2 años, que como hablamos recién, es el horizonte que tiene el Banco Central en sus estimaciones. Bueno, esa es la tercera pata de esta mesa. Y la cuarta, el IPC de agosto, que conoceremos temprano a las 8 de la mañana. ¿Cuáles son las expectativas? 0,2. Para septiembre, 0,4. ¿A pesar de este último IMASEC? Sí, a pesar de este último IMASEC. Para septiembre 0,4, ese es un IPC bajo para un mes de septiembre, que siempre sube mucho por las fiestas patrias. Generalmente 0,5, 0,6, ahora es 0,4. Puede que cambie la expectativa. Sí, bueno, está bien, esa es me estabas diciendo la expectativa, ¿no? No está escrito en las tablas de Moisés la cosa. Tal cual, pero ¿sabes algo que es fundamental para que los IPC sigan a raya más cercano al 0,2%? ¿Qué? Que la benzina siga bajando. Te dejo a ti para que cuentes las buenas noticias. Bueno, casualmente, te cuento que va a venir una baja importante en las bencinas de alrededor de 30 pesos, de hecho, para este jueves. Así que si puede aguantar con su estanque hasta el jueves, espere, porque el jueves bajaría 30 pesos. ¿Tú sabes a qué se debe esto? Por supuesto, pero ¿qué te parece que lo vea las personas en la siguiente nota de Natalia Muñoz? Veamos. Bien. Fecha esperada de alegría y celebraciones y también de muchos gastos. Pero las bencinas el panorama será distinto porque estos precios van a ser 30 pesos más baratos a partir de este jueves. Buenas noticias y algo de alivio para el bolsillo de estos gastos del 18. Una baja del precio de las bencinas de 29 pesos por litro. En el caso del petróleo diésel va a ser de 20 pesos por litro y en el caso de la parafina también va a ser 20 pesos por litro. Así que son buenas noticias para los consumidores, tanto por el lado de la calefacción, el transporte. Tras una racha al alza, casi como un pequeño aguinaldo, las bencinas dan un leve respiro, una caída por factores internacionales. Principalmente los factores son la baja del dólar
y por otro lado también en menor medida la baja del petróleo internacional. Tenemos un petróleo que ha estado bajando en el último tiempo, un petróleo Brent que ha estado alrededor de los 74, 75 dólares. Y por otro lado, un tipo de cambio que también ha estado más cerca de los 900 pesos que en las últimas semanas. Y por lo tanto, eso lleva a que tengamos una baja importante en las bencinas. Seguramente en 3 semanas más eso se va moderando. Más de 1.100.000 vehículos dejarían la región metropolitana para el feriado largo que se extenderá desde el 13 al 22 de septiembre. Sin duda que bajen las bencinas cae muy bien a los conductores. Bacán, porque la economía no está muy buena. Estos días son súper largos, una semana completamente larga, todos van a salir fuera de Santiago, y yo también. Toda baja es positiva. Que baje algo, porque todo sube en este país. Estupendo, ya es mucho, siempre sube y nada que baja. Ahora el principal llamado es a programarse, ya que hay incertidumbre respecto a si es que esta caída se repetiría próximamente. A finales de septiembre debería venir otro movimiento en la gasolina, y ahí está más o menos incierto el panorama, ha estado muy zigzagueante, tanto el precio del dólar como del petróleo, que de alguna manera es difícil prever si es que va a seguir bajando el precio de la gasolina internamente. Aprovechar esta baja a partir de este jueves. Además, a través de benzinaenlinea.cl se pueden comparar precios y estimar el más conveniente. Bueno, la Corte de Apelaciones de Talca acogió a trámite la solicitud de desafuero de la Fiscalía en contra del diputado Francisco Pulgar. Esto quiere decir que empiezan a analizarlo, o sea, se acoge a trámite, se empieza a analizar si da lugar o no. El parlamentario, recordemos, es investigado por los delitos de violación y abuso sexual reiterado en contra de una menor de edad, cuya denuncia fue presentada en mayo de 2021, donde en la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI. La Corte fijó para el próximo 10 de septiembre la audiencia para evaluar el desafuero del diputado. Desde la Democracia Cristiana anunciaron que el acusado no va a seguir teniendo un cupo en la bancada, porque está como independiente, pero en la bancada de la ADC, bueno, ya no va a tener más un cupo en la bancada durante el plazo al menos que dure la investigación. En caso de que la Corte de Apelaciones acceda a la solicitud de desafuero de la Fiscalía, se podría avanzar en una eventual formalización de Francisco Pulgar. ¿Y por qué requiere de una desafuero para una formalización? Porque eventualmente lo que se está dando como señal es que se podrían pedir medidas cautelares que restrinjan, por ejemplo, la libertad de movimiento del imputado, entre otras razones. Por aquello se requiere y para que la presentación sea en corte efectiva. Veamos entonces parte de las declaraciones. La información que nosotros tenemos oficialmente solamente la que ha salido publicado, en que entiendo que el Ministerio Público va a pedir efectivamente el desafuero del parlamentario que ustedes me señalan en la Corte de Apelaciones de Talca, entiendo yo. Ese es un trámite normal cuando se hacen algún tipo de acusaciones que puedan tener implicancia con un parlamentario. La Corte tendrá que resolver y después, si acoge la petición, puede presentar, en este caso el parlamentario, la correspondiente apelación a la Corte Suprema. En caso contrario, esto quedaría sin posibilidad de seguir tramitación. Yo me someto, vuelvo a insistir, a las instituciones públicas. Si usted me pide ahondar respecto al tema de los detalles, creo que es impropio para la denunciante, impropio para mi defensa. Yo entiendo el contexto de interés, pero es algo que estaba yo esperando. El primer interesado en el tema de la formalización ha sido este diputado, no ha sido la parte querellante ni la Fiscalía. Yo soy inocente, nunca en mi vida, por favor, nunca en mi vida he violado a ninguna mujer, nunca en mi vida. Bueno, y sobre este tema, recordemos a Francisco Pulgar, se le investiga por una denuncia de violación en contra de una menor de edad. Vamos a conversar con la abogada querellante del caso, Silvana del Valle. Abogada, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Lo primero, porque la idea es como sin vulnerar en lo absoluto la identidad de la denunciante. Me parece que lo correcto en esta etapa procesal, en que no hay fallos, hablar de la denunciante. O querellante también. O querellante, por eso no hablo de víctima, porque nos parece que lo justo, para ser súper apegados al derecho, es hablar de denunciante o querellante. Primero, antes de ir al caso, quisiera preguntarle por la declaración, después le voy a preguntar por otras, del diputado. El diputado señala, el primer interesado en lograr la formalización soy yo, no ha sido ni la Fiscalía
ni los querellantes. ¿Ustedes no estaban interesados? Esa declaración precisamente es bastante poco feliz, porque la verdad es que imagínese una querellante que lleva más de 3 años instando por obtener justicia, la mínima justicia que ella está en este momento comenzando a sentir, no podría no estar interesada en una formalización. Es más, en este tipo de casos, las agresiones sexuales en Chile, que suceden tan a menudo y son tan poco denunciadas, hacen que las víctimas, en este caso yo sí hablaré como víctima porque represento a una mujer que sabe y tiene antecedentes de que fue víctima y que en este momento ella se enfrenta con mucha valentía, es decir, a generar una denuncia, sostenerla durante más de 3 años con todas las dificultades y los dolores que eso le provoca. Entonces, evidentemente, una persona como ella lo que quiere es una formalización, como muchas mujeres que deben esperar esta cantidad de años exactamente para poder obtener la formalización. Es algo que es muy frecuente, desgraciadamente, en nuestro sistema. Usted dice, es una declaración poco feliz, ¿le parece, aparte de poco feliz, le parece que de alguna manera falta el respeto a la denunciante? Por supuesto, no solamente por esa parte de la declaración, sino que porque en términos generales la forma en que se plantea cómo sería mi representada es una imagen que se trata de crear en la que ella no sería una persona prácticamente libre de sus actos. Me parece que es serio porque además la persona lo está haciendo en la testera parlamentaria, es decir, él está en el Congreso Nacional utilizando su rol como parlamentario, como figura de orden público, digamos, y está generando declaraciones para defender una argumentación o una postura de carácter jurídico, pero en un lugar político, y precisamente eso es lo que nos demuestra la necesidad de un desafuero en este caso. Porque además, de alguna manera claro, eso tiene un efecto en una denunciante. Sí, por supuesto. El que hable desde el lugar donde ejerce como parlamentario. Claro, y que no es primera vez, porque además durante el último tiempo, mientras la investigación se ha encontrado desformalizada, han existido distintas instancias en las que lamentablemente el querellado, actual diputado de la República, ha hecho uso de esa posición de poder para poder llegar a los medios, para poder generar un relato específico con anterioridad a tener la posibilidad de generar un relato jurídico ante quien corresponde, que en este caso es la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca. Usted dice una declaración poco feliz, dice que es una falta de respeto con la denunciante, dice que hay un uso de la posición de parlamentario. Para no malentender, ¿usted cree que él usa la posición de parlamentario y habla desde el Parlamento de alguna manera para amedrentar a la denunciante? Mire, eso ya es un tema de su propia, digamos, de sus propios objetivos. Ya, eso no lo podemos, pero sí podríamos interpretar de que el solo hecho de estar utilizando esta tribuna pública estaría dañando de todas maneras, bajo cualquier lógica, la posición de cualquier persona que denuncia a un parlamentario o a cualquier otra autoridad. ¿En qué la daña? ¿En qué sentido? La daña porque, en definitiva, primero tiene un tiempo para realizar una suerte de relato que no tiene mi representada, y porque además, en definitiva, también genera ciertas instancias en las que, aunque él dice que no, sí genera otorga información que igualmente podría hacer que las personas que conocen a mi representada pudieran identificarla. Ya, entonces, hay una vulneración respecto a la reserva, aunque él dice que no quería eso. Pero claro que sí, hay una vulneración de la reserva. ¿Se refiere usted cuando él dice, por ejemplo, él señala que va a demostrar su inocencia y que en la presentación de la denuncia incidieron directamente dos personas, la pareja de la denunciante, Oscar Navarro, y Vicente Marinkovic, militante del Frente Regionalista Verde Social? ¿Dar esos antecedentes es una vulneración de la privacidad de la denunciante? Sí, sí, podría hacerlo, pero más allá de eso, saca, y yo creo que esta es la principal vulneración, saca del foco la situación denunciada. En definitiva, aquí estamos ante una denuncia primero, una querella después y actualmente una solicitud de desafuero por un delito específico, que es dos delitos de hecho de violación en contra de una persona menor de edad que tenía 14 años a la fecha de los hechos, y que esa debería ser el foco de discusión en este momento y no esta supuesta, digamos, maquinaria que creo que de verdad está lamentablemente solamente en este discurso y no en la realidad, porque la realidad es que estamos en presencia de una mujer que, como muchísimas otras mujeres, que fue víctima cuando era una niña, luego de un tiempo de reflexión y de enfrentarse a una situación, además por la misma, digamos,
exposición pública de esta persona. De hecho, la denuncia, mi representada la realiza producto de ver constantemente a esta persona en posiciones de carácter público, de carácter político, lo que a ella le hizo revivir las agresiones sexuales vividas, y por eso ella toma la decisión, que es una decisión muy compleja para cualquier mujer, que de hecho pienso yo que la mayoría de las mujeres que han sido víctimas en estas mismas circunstancias no la toman nunca, de hacer una denuncia y luego una querella. Retrocedamos un poco en el tiempo. Los hechos, según ya ha trascendido y según la presentación que hace Fiscalía también para pedir el desafuero, los hechos ocurren, los hechos denunciados, según el relato de la denunciante, ocurren en 2014. ¿Qué nos puede contar para que la gente entienda cuál es la denuncia primero y la querella que hace después la denuncia? Ajá, ¿qué edad tenía ella? Lo que puedo contar en este momento, algo que ya es de conocimiento, que ella tenía 14 años a la fecha de los hechos. De hecho, esto fue un tema que se aclaró al ir contextualizando con otras pruebas de cargo la situación y poder definir cuándo habían ocurrido los hechos. Hay mayor claridad respecto del inicio y no tanta claridad, pero sí en un marco temporal al fin de ellos, pero se trata de una época bastante larga en la vida de mi representada, que comienza con un hecho puntual y que luego el hecho número 2 se trataría de una otra serie de violaciones que ella vivió. Ella tenía 14 años. Y tenía solo 14 años. Ahora, ¿y cuál era la relación que tenía con el actualmente diputado? Sí, hay un contexto familiar ahí, hay una relación relativamente como de familiar lejano, en la que fue aprovechada además por el agresor. Yo me permito hablar de esta manera, Mónica, porque yo soy la representante de la víctima y tenemos una querella en curso y estamos abogando porque siga avanzando el proceso y podamos llegar a un juicio oral y finalmente a una condena. En definitiva, ella, producto de esta misma relación, que es aprovechada por el agresor, como en muchas ocasiones ocurre con niñas, niños y adolescentes, se genera una especie de relación de dependencia en la que también existe mucha manipulación y amenaza por parte de la persona querellada. ¿Amenaza de qué tipo estamos hablando, Sí, abogada? mucho no quisiera ahondar, pero amenazas bastante fuertes. Entonces, ¿pero contra ella y sus familiares? Contra ella y su entorno familiar, y amenaza más bien de carácter ya físico, digamos. Entonces, en ese sentido, con toda esa manipulación y amenazas, ella, como muchas otras víctimas de este tipo de agresiones, se vio enfrentada a varios meses de vulneración, y que luego logra ella salirse de ese espacio, y finalmente varios años después, ya adulta pero joven, decide esto, que es presentar una denuncia y seguir adelante con ella. ¿Cuántos años denuncia que fue víctima de estas vulneraciones? ¿Cuántos años después? Sí, no. ¿Cuánto dura esta situación? Son meses. Desde el 2014 claro, ya. Aproximadamente un año. Okay. Y la denuncia que se hace en carácter de reiterado, además. Claro que sí. Y lo otro quería preguntarle, ¿cuántos años después? Porque es el 2021, 7 años después. 7 años después. Que decide hacer la denuncia. ¿Qué pasa? ¿Por qué decide denunciar? Bueno, como ya había anunciado, esta situación a ella se le produce una revictimización, producto de que esta persona ha estado apareciendo en prensa en ocasiones, está postulando a cargos políticos, está constantemente en la prensa local apareciendo, y ella, al verlo, va reviviendo lo que ella sufrió. Y es en ese contexto que ella llega a un momento en que dice: ya no más, no es posible que esta persona siga adelante impune, y toma la decisión de hacer la denuncia, luego de bastante reflexión, luego de bastante dolor, como muchas mujeres que han vivido esto en su infancia. La denunciante, cuando conversa con usted, ¿sostiene haber recibido algún tipo de amedrentamiento para no denunciar? No sé si para no denunciar, ¿ya? Porque en definitiva ella sí vivió amedrentamiento como víctima de las agresiones, pero luego ella ha sentido el poder del diputado en distintas formas. De hecho, porque el mismo hecho de que durante todos estos años él ha hecho distintos tipos de declaraciones, puntos de prensa, etcétera, de forma pública,
no pudiendo ella hacer lo mismo, porque evidentemente ella está en una situación de mayor vulnerabilidad y no quiere tampoco exponerse. Desde que se destapa el caso, dice, ella ha visto cómo él se refiere y al ella... tema, cómo se refiere a ella de maneras directas o indirectas y cómo en definitiva va generando todo un marco de situaciones que además también van a ser expuestas en la solicitud de desafuero, que ameritan no solamente el desafuero por sí mismo, sino que además porque es necesario para poder pedir medidas cautelares y poder avanzar en este proceso con la debida protección a mi representada. Ahora, no ha habido entonces usted dice que no ha habido un intento directo de amedrentamiento para que no denuncie. O sea, que pudiéramos decir de manera directa y que pudiéramos hacer una denuncia al respecto, no. Ya, ahora... respecto también de la investigación y de la actuación de petición de desafuero, ¿cuál es la evaluación que tiene usted como abogada y su representada respecto a cómo ha sido este proceso? Sí, a ver, en términos generales, como dije al principio, ella enfrenta un proceso bastante largo, lo que es muy común en Chile, desgraciadamente, para este tipo de delitos, porque son delitos en los que el levantamiento de pruebas es bastante dificultoso, pero que además... expone a las víctimas siempre a una situación de revictimización, si bien ahora tenemos normas que intentan impedirlo e intentan otorgarle herramientas al proceso para que puedan las víctimas no vivir de manera tan fuerte la revictimización. Entonces, ella durante estos 3 años ha hecho todo el esfuerzo de acompañar todas las pruebas necesarias. El querellado, y aquí tengo que ser bien clara, tuvo todas las oportunidades procesales, todas las herramientas que la ley le otorga para defenderse en ese contexto. Estábamos en una investigación desformalizada que otorga a cualquier persona que es sujeto de interés o que está siendo investigado como imputado distintos derechos que esta persona nunca usó. De hecho, él solicitó durante el desarrollo de esta investigación su propia formalización para acelerar el proceso. Sin embargo, la Fiscalía siempre consideró hasta ahora que todavía era necesario seguir recabando antecedentes. Y en este contexto, él nunca declaró ante el Ministerio Público ni tampoco se acercó a las policías para poder generar algún tipo de declaración. Entonces, contando con esa herramienta procesal, no la ocupó. Sin embargo, en el mismo periodo, él ha ocupado muchas veces la testera pública, como decía, para poder hacer sus declaraciones. Entiendo ese punto. Ahora quisiera preguntarle un par de antecedentes si son efectivos. En la denuncia de su representada, efectivamente ella sostiene que mientras se producían estos abusos, él la amenaza para que no hable. ¿Hay una exhibición de un arma de fuego? Sí, o sea, ese tipo de hechos ya no los podemos, digamos, negar, porque están totalmente en la palestra. Vamos a referirnos de una manera más específica, evidentemente no ahora, sino que en la audiencia correspondiente. Ya, pero nos confirma que estos 2 elementos ocurrieron en la denuncia, en lo que... Y lo otro que le quería preguntar, efectivamente, ahora viene la etapa... en que empieza todo el proceso de si se le quita el fuero, no se le quita el fuero y si viene la formalización o no, evidentemente. Ahora, ¿qué es lo que espera usted? Como abogada, evidentemente, es el desafuero. Sí, claro. Pero esto se puede apelar. Sí, por supuesto. O sea, están todos los derechos procesales acá presentes, como se ha indicado, pero además tenemos que considerar que esto obedece a un marco constitucional, en el que el fuero parlamentario tiene otro objetivo. El fuero parlamentario tiene como objetivo que diputados, diputadas, senadores y senadoras puedan generar declaraciones, emitir opiniones de manera libre sin sentir que van a ser amedrentados o acusados falsamente por algún delito y que por lo tanto ellos tienen este fuero para poder seguir sus labores parlamentarias. Ahora, en esta situación en particular ya no estamos hablando de cumplir las labores parlamentarias al pie de la ley, y por ende lo que estamos nosotros exigiendo es el desafuero de esta persona para poder darle a todas las partes, incluso al querellado, la oportunidad de acompañar todos los medios probatorios que sean necesarios para probar o desacreditar el delito. Nosotros estamos convencidas de que tenemos los antecedentes suficientes en este momento, no solo para el desafuero. Aquí yo quiero ser muy clara, la Fiscalía ha sido muy seria en esta situación y si no ha pedido el desafuero antes es porque pretendía generar un estándar de prueba lo suficientemente alto como para estar
muy claros y tener chances reales de que esto se produzca. Ahí me lleva un poco a una de las últimas preguntas, abogada, y se nos va terminando el tiempo, que es muy relevante. Como prueba, ¿existe solo el testimonio de la denunciante versus el testimonio del diputado, o usted nos puede contar si hay más pruebas? No, es decir, a ver, para poder llegar a una instancia como esta, el Ministerio Público tenía que reunir pruebas suficientes, y una prueba muy relevante obviamente es la declaración de la víctima, pero en este tipo de circunstancias, en cualquier clase de delitos sexuales, lo clásico, lo habitual es no contar con una cámara de videos, por ejemplo, como se tuvo en los abusos sexuales cometidos por el señor Martín Pradenas en contra de la hija de mi representado en el caso de Martín Pradenas, donde hubo varias víctimas, entre ellas yo fui parte integrante del equipo querellante de la familia Barraparra, y ahí en ese caso teníamos una excepcionalidad, que era una grabación, una videograbación del abuso sexual, que fue uno de los delitos por los que se le condenó a esta persona. Pero eso es excepcional. Eso es muy excepcional. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público, no solo en Chile, sino que todos los entes investigadores en el mundo? Es acreditar los testimonios de la víctima a través de otros testimonios de contexto que vayan probando no solamente lo que la víctima vivió, sino que también lo que sufrió, los contextos temporales en los que la persona se desarrolló, cómo cuenta el relato, si el relato calza con otras actividades que la persona haya tenido en su vida, si la persona manifestó su dolor en otras circunstancias y cómo lo hizo, porque además las víctimas de este tipo de delitos, las víctimas de abuso sexual infantil, son personas que suelen retraerse y tratar de ocultar los hechos, pero las personas que le rodean pueden percibir algunas acciones que después, tomadas todas y además analizadas por las ciencias, por personas forenses, pueden generar una verificación. Entiendo que aquí está la declaración de la víctima, que hay exámenes también a la víctima respecto de, se habla de su credibilidad o de la coherencia del relato, y del daño causado también. El daño causado. Hay también testimonios de contexto. ¿Hubo en algún momento alguna comunicación, no sé, por la época en que ocurren los hechos, no sé si de correo, de WhatsApp o algo de parte del imputado? Bueno, en este momento, como pieza de investigación, no tenemos algo como eso, pero él le escribió en algún momento. Yo entiendo que sí, pero en el relato de mi representante es que existía eso, pero claro. ¿Por correo, por WhatsApp? No, por redes sociales, vamos a decir, en términos generales, no quiero decir más detalles, pero en el fondo estamos hablando de una investigación que en otros países se le llama incluso de casos fríos, que son estos casos en que pasa mucho tiempo, claro, entonces, y que en delitos sexuales, insisto, sobre todo en materia de abuso sexual infantil, suele ocurrir. O sea, aquí tenemos que tener mucha claridad en que este tipo de casos va a servir para seguir avanzando hacia las investigaciones de ese tipo de delitos. Recordemos que en el año 2019 entra en vigencia la ley de imprescriptibilidad para el abuso sexual infantil, de la que no puede hacerse beneficiaria mi representada porque los hechos ocurrieron antes de la promulgación de la ley. Pero vamos a tener cada vez más, debido justamente a que hoy día las víctimas se atreven a denunciar este tipo de casos. Entonces, el Ministerio Público, las policías, los tribunales, todos vamos a tener, la Defensoría Penal Pública también va a tener que empezar a generar estrategias probatorias para este tipo de casos. Y cierro entonces, ¿te parece que este es un caso sólido y que hay suficiente prueba? Sí, por supuesto, de lo contrario, de hecho, de lo contrario no estaríamos en esto, porque para una víctima de este tipo de delitos es muy duro estar enfrentándose a esta situación. El día de hoy está ella en un momento en que obviamente está tranquila y satisfecha por lo logrado, pero es un primer paso hacia obtener realmente justicia. Entonces, sí, creemos que el Ministerio Público está haciendo bien. No es habitual que se pida desafuero por esta clase de delitos. Si no me equivoco, este es el segundo caso de esta especie en lo que va de los años posteriores a la dictadura cívico-militar. Entonces, creo yo que estamos ante una situación sólida en la que el Ministerio Público, de manera seria, está presentando antecedentes suficientes para el desafuero y para posteriormente una formalización y la solicitud de medidas cautelares. Abogada, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y en un solo par de horas la defensa de Luis Hermosilla va a poder acceder a los chats del abogado incautados desde su celular. No solo a los chats,
Estamos hablando respecto a los chats a más de 770.000 páginas de conversaciones que podrían demostrar más vínculos entre el abogado y personas de interés público, pero además se le va a entregar íntegro el contenido del celular y por tanto ahí hay videos, fotos, en fin, muchísimo más que solamente los chats. Todo esto mientras se busca con un recurso de apelación revocar la prisión preventiva por una menos gravosa, dicen desde la defensa y acorde a las circunstancias del caso. De todo ello nos cuenta Macarena Román. Atentos a las próximas horas. Así podrían despertar varias autoridades y exintegrantes de los distintos poderes del Estado. Es que este miércoles serán entregadas las más de 700.000 páginas de las conversaciones que mantuvo Luis Hermosilla a través de su WhatsApp. Es un derecho procesal que tengo y yo, obteniendo esa información, lo voy a hacer público. La defensa de Hermosilla deberá llegar a la Fiscalía Metropolitana Oriente con disco duro en mano para traspasar la información requerida de ese celular incautado en noviembre del año pasado. Lo que nosotros esperamos es que el Poder Judicial y el Ministerio Público actúen con la mayor celeridad, sin ningún tipo de restricción, para poder sancionar a todos aquellos que se vean involucrados en el caso de corrupción, de mal uso de recursos públicos. Y si hay personas también del gobierno, del oficialismo involucradas, yo espero que lo señalen con claridad para que sean apartadas de sus funciones, porque acá hay que blindar la gestión del gobierno de cualquier tipo de influencia de una persona que está a esta altura tan manchada como es Luis Hermosilla. Ha sido la ministra del Interior quien aseguró que no están preocupados porque dicen no hay conversaciones indebidas por parte de los secretarios de Estado, postura que se suma a la del propio presidente Gabriel Boric, quien debió reafirmar su idea sobre los poderosos y la justicia. Acá lo que yo manifesté y reitero es que hay un señor que se creía todopoderoso, que creía que podía actuar con impunidad, reconociendo incluso que estaba cometiendo delitos, que hoy día enfrenta a la justicia como corresponde en Chile. El mandatario insiste en que tiene su opinión, aunque respeta por sobre todo la separación de los poderes del Estado. Eso mientras el Partido Republicano apunta a una estrategia comunicacional. El presidente va a hacer todo lo que está a su alcance para evitar que el foco se ponga nuevamente en Miguel Crispi y en los tentáculos o cercanía que tenía el abogado Hermosilla, precisamente con quienes están hoy día en La Moneda. Van a evitar al máximo el que se avance en esas investigaciones antes del 26 y 27 de octubre. Ese es el juego de La Moneda, eso es lo que está buscando. Alguien es terraplanista, está viendo que hay intenciones ocultas en todo, por supuesto que sale con ese tipo de declaraciones. Y si hablamos de declaraciones, hay quienes vieron otro tipo de intenciones en las palabras de Daniel Jadue al dejar este lunes la prisión preventiva. Y solo lamentar todo el maltrato de todos los que se han ufanado y los que han festinado con la pérdida de libertad de cualquier ser humano. ¿No se siente el gobierno aludido esto en relación a las palabras del presidente Gabriel Boric, que ha sido criticado por la defensa de Hermosilla de ufanarse, de celebrar finalmente que haya quedado en prisión preventiva? No, lo absoluto nos sentimos como interpelados. ¿Cómo? No sé cuál es el adjetivo que usted utilizó. Aludidos, no, perdón, no. No, en lo absoluto no. Justicia que sigue con la atención puesta en las conversaciones de Hermosilla. Diálogos que ya han aludido a exministros del gobierno de Piñera, como Andrés Chadwick y Felipe Ward, fiscales como Manuel Guerra o Lorena Parra, además de ministros de la Corte Suprema como lo es Jean-Pierre Matus, y eso solo por nombrar algunos. Hay muchos antecedentes que se van a ir conociendo a medida que avance la causa y en base a eso esperamos poder hacer una acusación constitucional en contra de todos los ministros del Poder Judicial involucrados en la red de Hermosilla. Pero además, esta es la política que debe regir absolutamente la medición de todas las autoridades o quienes aparezcan involucrados en este caso. Yo al menos me hago muy seriamente la pregunta cuando están los fundamentos jurídicos y si están los fundamentos políticos. Y si no están, yo al menos creo que navegar en barcos sin destino no hace mucho sentido. Y mientras la defensa de Luis Hermosilla espera el traspaso de los mensajes concentrados en el celular del abogado, también buscan revocar la prisión preventiva. A través de un recurso de apelación aseguran que por el contenido de la investigación no se puede acreditar responsabilidad de su representado,
por lo que piden cambiar la medida cautelar. Bueno, los chats del abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva, continúan saliendo a la luz. Esta vez evidencian gestiones que el penalista habría realizado cuando era asesor del Ministerio del Interior para que el Grupo Patio, entonces dirigido por Álvaro Jalaf, obtuviera permisos en un tiempo récord para edificar en una zona rural, en un loteo industrial Parque Capital. Todo esto valorado en 10.372 millones de pesos. Todo esto fue dado a conocer, de hecho, ayer se lo contábamos en CNN Prime a raíz de una publicación de CIPER Chile, ¿no? Bueno, las presiones, dice este artículo, efectivamente de CIPER Chile, se habrían ejercido desde el gabinete del entonces ministro Felipe Ward, quien se desempeñaba, se los decía, como ministro de Vivienda, hacia la Seremi de la misma cartera. Las triangulaciones y los chats los conocemos en la nota de Colomba Eichholz. A una semana de que Luis Hermosilla fuera puesto en prisión preventiva, nuevas evidencias sobre sus redes han salido a la luz. Esta vez vinculan al gabinete del exministro de Vivienda, Felipe Ward, con el Grupo Patio, que era entonces dirigido por Álvaro Jalaf, amigo de Hermosilla, por el cual el penalista intercedía. Se trata de gestiones realizadas por el influyente abogado entre los años 2020 y 2021, cuando ejercía como asesor del Ministerio del Interior, favoreciendo la obtención de permisos de construcción del condominio industrial Parque Capital en Lampa. En los chats queda claro que Luis Hermosilla y las otras personas con las que conversa respecto al proyecto de Parque Capital celebran la llegada del exministro Ward al Ministerio de Vivienda. Y es ahí cuando Hermosilla dice que tiene una cercanía, que él nos admira, dice, refiriéndose al entonces ministro Ward. Y esto lo conversa con los Jalaf, ¿no? Recordemos que los Jalaf estaban en Grupo Patio, eran controladores de patios, fundadores de ese holding. Entonces, efectivamente, se refieren a él y los asuntos que tenían con Ward. Asuntos entre los que se conocen las presiones que en primera instancia Luis Hermosilla, Álvaro Jalaf y Francisco Férez, socio y amigo de los fundadores del Grupo Patio, ejercieron sobre el gabinete del entonces ministro de Vivienda, desde donde posteriormente se le habría solicitado a la Seremi de la misma cartera emitir en tiempo récord 3 informes de factibilidad para construcciones que permitieron al Grupo Patio edificar en una zona rural, el loteo industrial Parque Capital, valorado en 10.372 millones de pesos. Le volví a escribir al sujeto y nada. Llamaré a su jefe para saber si cambió el celular. Necesitamos presionar. Lo haré. Démosle 24 horas de última chance. Está evidentemente trazado cómo Hermosilla, Jalaf y también el señor Férez apuran las autoridades del Ministerio de Vivienda, como a través del WhatsApp también conversan con el entonces Seremi de Vivienda para lograr tener estos permisos que les permitieran construir, ¿no?, en esos terrenos. Y a la vez, al tener estos permisos, iban a poder vender los terrenos, ¿no?, porque tenían mala experiencia que ya les había pasado, que habían vendido terrenos del parque industrial sin IFC, es decir, sin el permiso para construir, y luego los compradores de esos terrenos no podían obtener los permisos, y lo que hacían era demandar a la empresa de Grupo Patio. Grupo que logró su objetivo a través de Hermosilla el 10 de agosto de 2021, cuando después de insistir en reiteradas ocasiones, el Seremi de Vivienda de la época, Manuel José Errázuriz, le envió a Luis Hermosilla los permisos de edificación en beneficio del Grupo Patio. Sin embargo, sobre su implicancia en la rápida obtención de estos informes, al ser consultado por estas gestiones, el exsecretario regional ministerial le respondió a CIPER lo siguiente. Nadie me dijo que hiciera algo que no correspondía, sino que era, apúrense, pueden sacar, por favor, rápido la respuesta, y yo tenía que hacer esa bajada a mi equipo y mi equipo reclamaba, con justa razón, porque hay una orden de ingreso que había que respetar. A pesar de la respuesta que entregó el ex Seremi de Vivienda, el ex jefe de la misma cartera, Felipe Ward, se negó a entregar declaraciones sobre su eventual responsabilidad en las presiones que se ejercieron para acelerar este trámite. Yo no tengo opinión sobre ese punto, más que desde el punto de vista estrictamente administrativo, ¿no? Pero yo supongo que eso formará... Hay que hacer de nuevo otra dimensión, si eso son antecedentes suficientes para una investigación penal o da cuenta del incumplimiento de obligaciones administrativas dentro de un procedimiento, por ejemplo, que se salta la normal tramitación. Pero yo creo que hay que hacer de nuevo esa distinción. Lo primero que hay que identificar es si existieron presiones dentro de funcionarios públicos en mira de obtención de favores para favorecer, ¿verdad?, este Grupo Patio a propósito de este proyecto de gran envergadura y que involucra también una suma de dinero importante. ¿Por qué?
porque puede haber existido el delito de tráfico de influencias. Es bastante grave, porque lo que señala es que en el gobierno de Piñera, el señor Hermosilla, cuando era asesor del Ministerio del Interior, hizo gestiones para beneficiar el negocio de uno de sus amigos, los Jalaf, del grupo Patio, que dicho sea de paso, van a ser imputados justamente por la situación de Factop. Es más, para el próximo jueves 12 de septiembre se espera que llegue a la Fiscalía Oriente para declarar en calidad de imputado Antonio Jalaf en el contexto de la investigación del caso Factop. Información de último momento de CNN Chile la pueden revisar en nuestro sitio web y es lo siguiente. La información que tenemos es que este lunes la ex animadora y modelo Tonka Tomisic va a declarar en fiscalía, todo esto en el contexto del marco del caso Audios, ¿no? Va a dar su testimonio el próximo lunes. Otra de las informaciones que podemos entregar como contexto a esta información que estamos entregando es que hoy se le dio a conocer efectivamente esta información a su abogado y que va a declarar en calidad de testigo, no de imputada, en calidad de testigo. Y lo otro también relevante es que se le pide que la acompañe su abogado en caso de que cambie, de acuerdo a los antecedentes que reciba a la Fiscalía, su calidad desde testigo a imputada. Por eso se le pide que la acompañe su abogado. ¿Por qué? Testigos declaran sin abogado. Los imputados tienen, entre otros derechos, el que lo acompañe en la declaración su abogado. Pero podemos afirmar entonces que este lunes es la citación de Tonka Tomisic a la Fiscalía en el contexto del caso Audios y que se le ha pedido que sea acompañada por sus abogados. También desde diversas fuentes se podría decir que hay una cierta idea de que varias de estas causas o un par de estas causas, la causa Factop y la causa que es conocida como la causa Audios o WhatsApp o Hermosilla, podrían juntarse efectivamente, podrían juntarse en una porque hay varios delitos, personas, circunstancias que se van cruzando y por lo tanto entonces a raíz de aquellos que existe en varias fuentes que hemos consultado la impresión de que podría eventualmente llegar a agruparse ambas causas en una. Información entonces importante, relevante y en el contexto además de la decisión de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, en otro ámbito estoy hablando, que tiene que ver con lo que veíamos en la nota anterior, que es la entrega, que fue anunciada en su momento aquí en CNN Chile, de el celular completo, íntegro, a la defensa, efectivamente, de Luis Hermosilla, que es representado por su hermano, el también abogado, Juan Pablo Hermosilla. Continuamos contándoles que tras 5 años volverán las fondas al Estadio Nacional con la Jane Fonda en un evento que espera convocar a más de 7.000 personas por jornada. Pablo Figueroa nos cuenta de las novedades que va a tener esta propuesta para disfrutar de estas extensas XXXL Fiestas Patrias. Para todos los tocolovers y todas las familias de aquí de Ñuñoa, de todo Santiago, por favor vengan a este lindo lugar que va a estar lleno de música y sobre todo música nacional. Voy a estar yo, el perro Chocolo. ¡Ay! Y si lo dice uno de los últimos sucesos infantiles es porque el regreso de la Jane Fonda va a dar un giro radical. Porque quieren ser el evento familiar insigne para estas fiestas patrias en la región metropolitana. Nosotros pensamos que vamos a tener un público rotativo entre 7.000, 8.000 personas diarias, lo que estamos esperando que sea para que la familia venga en tranquilidad, que lo va a disfrutar. Es un parque lindo, disfrutémoslo, somos una familia. Porque no solo regresa la fonda que inició Álvaro Enríquez en 1996. Casi 3 décadas después debuta al igual que el refaccionado Estadio Nacional, el mayor coliseo deportivo del país, ahora que es un parque y tras 5 años vuelve a albergar un evento en esta celebración. Vamos a tener aquí todo implementado para que la gente que venga pueda pasarlo bien, pueda disfrutar. Vamos a tener 14 cocinerías distintas, emprendedores, emprendedoras de Ñuñoa. Remozado hace poco, cabe toda la gente que quiera venir sin ningún problema, con mascotas, cabe la familia.
Las entradas son, si bien hay que cobrar una entrada, tampoco es una barrera muy grande de acceso y nuestro horario es de 12 a 2 de la mañana. Serán 4 espacios destinados para el evento, no habrá cierre de calles y se espera contar con el metro para ese horario. Además quieren terminar cerca de la medianoche porque la jornada comenzará al mediodía. Estaremos desde las 12 del día con las puertas abiertas. Tendremos 8 boleterías habilitadas donde tendremos una caja y tiquetera para comprar adulto mayor y vecino de la comuna, que es el 50% de descuento con la tarjeta vecino. Vamos a tener una tenencia especial de carabineros habilitada estos días de funcionamiento, detectores de metales en la entrada, además de, por supuesto, el despliegue reforzado de nuestros funcionarios de seguridad. Así es, un horario muy parecido al que se decidió por parte del gobierno regional del Biobío para las fondas en la región. La 1 de la madrugada. Hasta ahora, eso no pasará en Santiago, pero si se imitara esta idea, ¿sería aplicable? A la 1 es una hora bien prudente. Sí, porque la gente, además que hay personas que están trabajando también, porque todavía en estas fechas no, porque sea fiestas patrias, trabajan. Entonces, encuentro que es muy prudente a la 1. ¿Ah? Mucho mejor que la gente empiece antes, además. Claro, por supuesto. Yo creo que esto empieza temprano. Que no sean porfiados. No, vengan tranquilitos, no vaya hasta la 1, está muy, muy prudente el horario. Fiesta de la luz del día y claro, prefiero que termine temprano, pero uno queda con ganas de venir al otro día. ¿Con harto día? Siempre. Entonces, quedas con ganas de venir al otro día y así se va mejor la gente para la casa, qué sé yo, me parece bien. Estos son más días de celebración y por ende mayor consideración en reforzar la idea de las consecuencias de manejar bajo la influencia del alcohol. Por ende, la Gobernación de Santiago lanzó la campaña Conductores Ni Una Gota, revelando además un estudio que entrega datos como el hecho de que el 65% de los chilenos prevé un mayor consumo de alcohol en comparación a 2023 debido a la cantidad de días de festejo, o que 3 de cada 10 conductores reconoce haber conducido ebrio durante fiestas patrias. Alguien decía por ahí, mira, no hay que ser tonto grave. Es verdad, uno puede celebrar y puede tomarse sus copitas, pero tampoco hay que ser tonto irresponsable. No queremos los titulares de las familias que se ven truncadas producto de la negligencia o irresponsabilidad de quienes no entienden este mensaje tan sencillo. Si conduces, ni una gota, y si eres menor, ni una gota. Creemos que eso es demasiado fácil, demasiado claro como para ser ignorado. Así es la antesala de estas fiestas patrias, fecha donde tradicionalmente se celebra, pero también después se lamenta. Estupendo consejo, no se toma nada si se maneja. Bueno, aunque parezca increíble, hay una forma de lograr que el agua tenga una mejor eficiencia. Y esto gracias a una tecnología de origen suizo que ya está en nuestro país con importantes proyectos como el que se desarrolla en el estadio Zorros del Desierto de la ciudad de Calama. María Luisa Carrión tiene el informe. Desde enero de 2024, el Estadio Zorros del Desierto de Calama está aplicando tecnología de punta. ¿Para qué? Se preguntará usted. Para que el recinto deportivo luzca así. Y todo gracias a un uso eficiente del agua y una transformación física que permite que ésta hidrate mejor. El cambio desde nuestra perspectiva ha sido 100%. Comenzamos con una cancha con bastante decoloría, con bien poca densidad de pasto, y la verdad es que en estos 4 meses que hemos trabajado, tú te diste cuenta que la densidad de pasto ha mejorado muchísimo, el color de la cancha ya es otro, y eso a nosotros nos tiene muy contentos. Los tiene contentos porque en esto el proceso solo ha sido ir sumando. Aguas Antofagasta financió este proyecto en alianza con Aqua 4D, una empresa de origen suizo que ya tiene 5 años de presencia en la región aportando a la eficiencia hídrica. Este proyecto surge como una iniciativa que incluye la innovación y el uso de nuevas tecnologías para propiciar el cuidado del agua en una zona reconocida como la más árida del mundo. Con el financiamiento de nuestra parte, las tecnologías de primer nivel de Aqua 4D y el apoyo tanto del municipio como de Cobreloa, Calama se convertirá en la primera comuna del norte del país
en contar con tecnologías de eficiencia hídrica en recintos deportivos y recreativos de congregación masiva. Lo que no es menor e implica un enorme reto en una zona donde el agua impone desafíos mayores. Pero, ¿cómo es posible mejorar la eficiencia hídrica? Todo ocurre en una transformación física que permite tener más eficacia en el riego. Lo que logramos es hidratar y humectar mejor cualquier materia orgánica e inorgánica, permitiendo una mayor humectación e hidratación en los suelos. Y eso lo empezamos a ver directamente en los suelos que nosotros tratamos. Imaginémonos una cancha de fútbol, mitad de cancha de fútbol tratada y mitad de cancha de fútbol no tratada, y logramos ver que hay mayor hidratación y humectación en la zona tratada, traduciéndose finalmente en eficiencia. Acá en Chile estamos en un promedio de un 25, un 30% de ahorro de agua en cada uno de nuestros proyectos. Y Agua 4D viene a tomar un rol fundamental a poder aportar en la eficiencia hídrica a través de la innovación y la tecnología. Así se desarrollan proyectos no solo en recintos deportivos, también en agricultura y áreas verdes, como la alianza con COPEC y la Asociación de Municipalidades de Chile. COPEC tiene un gran compromiso en el medio ambiente y tiene un compromiso que lo asumió al 2025 un ahorro hídrico de un 30%. Hasta ahora lo que hemos hecho es intervenir 58 estaciones de servicio de los jardines tradicionales que tienen y lo hemos traspasado a jardines sustentables, de bajo consumo hídrico, con plantas, tecnificación de riego, sistema hídrico de control de gestión de agua, en fin, mucha innovación y tecnología. Tenemos un profundo compromiso con la sustentabilidad y los recursos de la gestión eficiente del agua en nuestras comunas. Es por eso que estamos felices de anunciar nuestro convenio nacional con Agua 4D, quienes tienen gran trayectoria en proyectos hídricos. Más aún, cuando estamos en plena escasez hídrica, todos nuestros asociados podrán contar con este convenio. Ahorro de agua en procesos productivos y mejor eficiencia en el riego a través de la tecnología, en una época en que cuidar el recurso hídrico es fundamental y exige... Mañana tenemos un nuevo estreno por las pantallas de CNN Chile, Pares Impares, un programa que fomenta la cultura del encuentro improbable, que busca generar conversaciones necesarias para recomponer el tejido social. El informe es de Camila Guía. Nos hemos ido volviendo cada vez más individuales. Necesitamos menos de nuestros pares. Cada vez tenemos menos amigos, cada vez confiamos menos en la gente. En tiempos donde cada vez estamos más solos, donde nos enfocamos más en las pantallas que los ojos del otro y donde el encuentro se hace cada vez más difícil. Yo nunca, la verdad, había estado frente a un fiscal, solamente en el tribunal. Un espacio diseñado por CNN Chile y la corporación 3xI busca sembrar, promover y contagiar una cultura del encuentro para nuestro país. Es el propósito de Pares Impares, el nuevo programa de CNN Futuro. Y la apuesta es que si tenemos una conversación franca, sincera, auténtica sobre lo que a ti te importa y a mí me importa, y somos personas que en la vida no nos toparíamos porque estamos cada uno muy ocupados en lo suyo, lo que va a pasar es que nadie es el mismo después de esa conversación. Hoy sabemos que la manera en la que estamos interactuando socialmente nos está dando como resultado una sociedad áspera que es muy poco amorosa con sus integrantes. Y nos sentimos más solos. Eso no solo es una percepción subjetiva, sino que también está en los estudios en Chile y alrededor del mundo. Nos cuesta más ponernos de acuerdo y nos cuesta más escucharnos entre nosotros. Este programa lo que busca es ejercitar todos esos músculos en desuso. Es la fractura del tejido social, un síntoma presente en las distintas capas de la sociedad. El buen escuchar es esencial en este momento en la sociedad chilena. Estamos viviendo en una sociedad muy acelerada. Normalmente no nos preocupamos del entorno, no nos preocupamos del resto. Todos tenemos distintas formas de pensar, de ver, de sentir las cosas. Tenemos segregación muy fuerte por posiciones ideológicas y la gente solo convive con gente que piensa igual a ella. ¿Quién está enamorado o enamorada el día de hoy? ¿Quién es amigo del psicólogo o se han terapiado? Muy bien, muy bien. Conversaciones como estas donde se generan encuentros improbables con el fin de restablecer las confianzas. Cada vez tenemos menos amigos, cada vez confiamos menos en la gente
nuestros niveles de inseguridad son más altos. El encuentro es aquello que permite construir vínculos. Es la cultura del encuentro que cada miércoles vestirá la pantalla de CNN Chile. Lo que queremos es mostrar la diversidad de la sociedad que constituye, que ha sido conformada por chilenos y chilenas, y mostrar esa riqueza y esa diversidad y esa forma de mirar el mundo, ayudando a que comprendamos que no hay una sola forma ni un solo juicio respecto de las cosas o las circunstancias. Pares Impares, el nuevo programa de CNN Futuro. Todos los miércoles a las 22 horas por las pantallas de CNN Chile. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego, como cada martes, es momento de Futuro 360 junto a Paloma Ávila. Martes 3 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.